Me juraron el DEPA si cuidaba a mi suegra, pero se echaron para atrás al final. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Le dijeron que sería temporal, y ella les creyó. La palabra temporal tiene ese poder. Tranquiliza a quien está a punto de renunciar a todo, como si el sacrificio tuviera fecha de caducidad. Fue con esa falsa seguridad que Lucía Hernández aceptó mudarse de Oaxaca a Ciudad de México, dejar su trabajo como maestra de primaria, posponer sus planes de maestría y establecerse en la habitación contigua a la de doña Remedios, la abuela de Miguel. Aquella mañana de marzo, mientras Lucía miraba por la ventana del autobús cómo se alejaban las calles empedradas de su Oaxaca natal, no imaginaba que el equipaje más pesado que cargaba no era la maleta sobre sus piernas, sino las promesas que le habían hecho. El departamento de la colonia Roma será tuyo, le había asegurado Miguel entre besos. Mi abuela te adora, y además, la familia ya decidió que quien la cuide heredará su hogar. La idea sonaba lógica, incluso justa, pero Lucía desconocía entonces que la justicia, en ciertos círculos familiares, resulta tan variable como el clima en la sierra. Nunca habían sido cercanas. La anciana la miraba con ese tipo de reconocimiento vago, como quien ve el rostro, pero no recuerda dónde ubicarlo en su memoria. Doña Remedios, con sus 84 años y una historia familiar que se remontaba a la época de Lázaro Cárdenas, trataba a Lucía con la cortesía que se le otorga a una visita prolongada. Ni la rechazaba ni la acogía del todo. Para el resto de la familia, los términos parecían más claros. Bastaba con encargarse de la alimentación, de los medicamentos para la presión y la diabetes, de las noches de desvelo y de los baños cada vez más difíciles. El departamento será tuyo, repetían los hijos y nietos cuando aparecían los domingos para la comida familiar. Te lo estás ganando a pulso. Ganárselo a pulso. Una promesa y una exigencia disfrazadas de motivación. La rutina cambió sin que Lucía se percatara del todo. Primero desaparecieron los silencios matutinos que tanto apreciaba. Doña Remedios comenzó a despertar gritando nombres de personas que habían partido décadas atrás. «Emiliano, Emiliano, ven acá, te estoy hablando». Y Lucía corría descalza por el pasillo de mosaicos fríos, como si pudiera traer de vuelta a aquel esposo fallecido hace más de 20 años, con el simple poder de su presencia. Después vinieron las caídas, una vez saliendo del baño, otra intentando alcanzar un álbum de fotos de la repisa, 3 más en el intento de llegar sola a la cocina. Lucía aprendió a contener el pánico para no alimentar la confusión de la anciana, y luego llegó el cansancio, ese que no se limita al cuerpo, sino que se infiltra en la mente y en las emociones como una niebla que lo cubre todo. Miguel comenzó a espaciar sus visitas. Al principio eran diarias, venía después del trabajo en el despacho contable, donde era gerente. Traía algún postre de la Picolina o flores para su abuela. Luego, las visitas se volvieron semanales. El trabajo está imposible, mi amor. La temporada fiscal nos tiene saturados, explicaba por teléfono. Y finalmente, cuando Lucía más necesitaba su apoyo, Miguel encontró la manera de estar presente solo en los eventos familiares, esos almuerzos dominicales donde todos aparentaban que todo marchaba según lo planeado. Fueron al menos 10 las ocasiones en que Lucía pensó en hacer sus maletas y volver a Oaxaca. Y en todas escuchó las mismas palabras, ya fuera de Miguel, de su hermana Gabriela o de los tíos mayores, que estaba casi listo, que era solo un poco más, que ella era fuerte, generosa, única, como si eso bastara para compensar meses, siendo reducida a cuidadora de tiempo completo, viendo cómo sus ahorros disminuían
y sus amistades se convertían en nombres que aparecían cada vez menos en la pantalla de su celular. Una tarde, mientras ayudaba a doña Remedios a tomar su siesta, el teléfono de la sala sonó con insistencia. Lucía corrió a contestar, cuidando de no despertar a la anciana. Bueno, Residencia Álvarez. Lucía, soy Carmen Álvarez, la notaria. Necesito hablar con Miguel o con alguno de los hijos de doña Remedios. Es sobre el testamento. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo siento, no se encuentra ninguno en este momento. ¿Puedo tomar un recado? Preferiría hablar directamente con ellos. ¿Podrías decirle a Miguel que me llame? Es importante actualizar algunos documentos, considerando el estado de salud de su abuela. Después de colgar, Lucía permaneció inmóvil frente al teléfono. ¿Testamento? Nadie le había mencionado nada sobre cambios en documentos legales. La promesa siempre había sido verbal, un acuerdo de palabra entre personas supuestamente honorables. Esa misma noche, cuando Miguel finalmente apareció, Lucía le contó sobre la llamada. Él restó importancia al asunto con un movimiento de mano mientras se aflojaba la corbata. Es pura formalidad, mi amor. La notaria siempre ha sido así, muy apegada a los procedimientos. No te preocupes, todo sigue como lo planeamos. Pero algo en su tono, una nota falsa, apenas perceptible, plantó la primera semilla de duda real en Lucía. ¿Y si todo este tiempo había estado construyendo su futuro sobre arena? ¿Y tú qué harías si comenzaras a sospechar que las promesas que te hicieron no tienen el respaldo que creías? Porque Lucía, mientras observaba a Miguel evitar su mirada y cambiar rápidamente de tema, sintió por primera vez el peso de la incertidumbre volverse insoportable. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Una tarde, entre la comida y la hora del medicamento, Lucía notó que Alejandra, la nieta mayor de doña Remedios, comenzaba a frecuentar más la casa. Llegaba con ramos de alcatraces, con sus 3 hijos pequeños que correteaban por la sala, despertando a la abuela, con sonrisas ensayadas que no alcanzaban sus ojos. Visitaba como quien espera el desenlace inminente de una obra cuyo final ya conoce. En otra ocasión, mientras limpiaba el baño contiguo a la sala, Lucía escuchó voces amortiguadas discutiendo. Eran Miguel y su hermano Javier. Tenemos que resolver esto pronto. Ella no puede quedarse mucho más tiempo. Hay que tomar una decisión ya. Lo sé, pero no podemos hacerlo mientras la abuela siga así. ¿Sabes cómo se pondría si se entera? La abuela ya no se entera de nada, Miguel. Y cuando falte, necesitamos tener todo claro. El departamento es demasiado valioso como para... Lucía estaba a 2 habitaciones de distancia, pero aquellas palabras se le clavaron en la piel como espinas de nopal. Contuvo la respiración, esperando escuchar la defensa de Miguel, las palabras que confirmaran que él mantendría la promesa hecha. Pero lo único que siguió fue silencio, y luego el sonido de vasos tintinenado con hielos y tequila. Esa noche, mientras ayudaba a doña Remedios a ponerse el camisón para dormir, la anciana la miró con una claridad inusual en sus ojos cansados. ¿Eres feliz aquí, muchacha?, le preguntó con voz rasposa. La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. Estoy bien, doña Remedios. No se preocupe por mí. La anciana negó lentamente con la cabeza. Mi Emiliano siempre decía que la gente decente cumple su palabra, aunque le duela el bolsillo. Luego, como si un velo hubiera caído nuevamente sobre su mente, preguntó, ¿ya llegó Emiliano de la fábrica? Lucía sintió un nudo en la garganta mientras arropaba a la anciana. Descanse, doña Remedios. Mañana será
Otro día, la salud de doña Remedios empeoró con la llegada de agosto y sus lluvias torrenciales. El médico, un hombre de expresión severa y manos sorprendentemente delicadas, empezó a visitar el departamento 3 veces por semana. Son los primeros signos de demencia vascular, le explicó a Lucía después de una revisión particularmente difícil, donde la anciana se había negado a reconocer incluso a Alejandra. El deterioro será gradual, pero constante. Esa misma tarde, mientras la tormenta golpeaba los ventanales del departamento en la colonia Roma, Lucía llamó a Miguel al despacho. Necesitaban hablar urgentemente sobre cómo afrontar esta nueva etapa. La secretaria, con voz monótona, le informó que el licenciado Álvarez había salido de viaje de negocios a Monterrey. Regresará en 5 días. 5 días. Y ni siquiera le había avisado. Fue entonces cuando doña Remedios empezó a desconocer hasta sus propios brazos. Una mañana, Lucía la encontró observando su mano derecha con genuino terror, gritando que alguien había puesto esa cosa junto a ella mientras dormía. Los episodios de lucidez se volvieron más escasos que las visitas de la familia. Llegaron las sillas de ruedas, los pañales, las cucharas adaptadas y los arranques de agresividad seguidos por pedidos de perdón sin contexto. «Perdóname, Sofía, yo no quería», murmuraba la anciana mirando a Lucía con ojos nublados por las cataratas y la confusión. «Soy Lucía, doña Remedios», corregía ella con paciencia infinita mientras le limpiaba restos de comida de la comisura de los labios. «Eso dije, Lucía», respondía la anciana para segundos después preguntar por qué aquella muchacha desconocida estaba en su casa. Y a pesar de todo, Lucía permaneció, no solo por la promesa del departamento, que ahora parecía cada vez más lejana e improbable, sino porque, de alguna manera incomprensible incluso para ella misma, había desarrollado un vínculo con aquella mujer obstinada que luchaba contra su propia mente. Quizás, pensaba Lucía en las largas noches de desvelo, permanecía también por orgullo, por demostrarles a todos los Álvarez que ella sí cumplía su palabra, aunque ellos comenzaran a desmoronarse como figuras de arena frente a la subida de la marea. Un martes de septiembre, mientras intentaba que doña Remedios tomara un caldo de pollo, el timbre del departamento sonó con insistencia. Lucía dejó la cuchara y se apresuró a abrir, esperando que fuera el médico adelantando su visita semanal. Pero no era él. «Señorita Hernández, soy la licenciada Carmela Torres, notaria pública». La mujer, de unos 50 años y traje sastre impecable, extendió una tarjeta. «Necesito hablar con doña Remedios Álvarez, viuda de Gutiérrez. Es un asunto relacionado con su testamento». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Doña Remedios no está en condiciones de recibir visitas de este tipo. Su médico ha recomendado evitarle cualquier situación estresante». La notaria pareció evaluar la situación, sus ojos escaneando el interior del departamento visible desde la puerta. «Entiendo, pero es un asunto urgente. Sus hijos me han pedido actualizar ciertos aspectos del documento y, legalmente, necesito la firma de doña Remedios o confirmar que no está en capacidad de otorgarla». «Tendrá que volver cuando esté algún familiar», respondió Lucía sintiendo cómo un sudor frío le recorría la espalda. «Yo solo soy la cuidadora». La palabra le supo amarga en la boca. «Comunicaré esto a la familia», respondió la notaria con profesionalismo distante. «Que tenga buen día». Esa noche, cuando todos dormían, Lucía buscó entre los documentos que guardaba cuidadosamente en el cajón de su mesa de noche. Releyó los mensajes de texto donde Miguel le prometía el departamento, como si las palabras escritas en una pantalla pudieran tener algún valor legal frente a un testamento formal. Se preguntó, no por primera vez,
¿Qué diría su madre si pudiera verla ahora, convertida en esclava de una promesa que cada día parecía más hueca? ¿Qué harías tú si descubrieras que las personas en quienes más confiabas están tramando a tus espaldas? ¿Confrontarías o esperarías, acumulando silencio como quien junta monedas en una alcancía que no sabe cuándo podrá romper? El fin de semana siguiente, la familia completa se reunió en el departamento para celebrar el cumpleaños de Javier, el hermano menor de Miguel. Lucía preparó chilaquiles, tamales oaxaqueños y un pastel de 3 leches que le tomó media noche hornear. A doña Remedios la sentaron en su sillón favorito, impecablemente vestida, gracias a los esfuerzos de Lucía, quien había pasado horas bañándola, peinándola y vistiéndola para la ocasión. «Luces hermosa, abuelita», le dijo Alejandra, besándola en la frente antes de girarse hacia Lucía. «Haces un trabajo excepcional con ella, todos lo apreciamos muchísimo». Pero mientras los invitados comían y reían en la terraza, Lucía observaba. Veía las miradas de soslayo hacia el cuadro de Rufino Tamayo que colgaba en la sala, el único original entre varias reproducciones. Notaba cómo Javier pasaba la mano por el mueble de caoba tallada, murmurando: «Esto debe valer una fortuna». Captaba fragmentos de conversaciones sobre tasaciones, sobre el mercado inmobiliario en la Roma Norte, que está por las nubes, sobre qué harían con las cosas de la abuela cuando llegue el momento. Y lo más doloroso, veía a Miguel, asintiendo complaciente, participando en el reparto imaginario de bienes de una mujer que respiraba a pocos metros de distancia. El mismo hombre que le había jurado que el departamento sería la recompensa a su sacrificio, ahora discutía con su hermana quién se quedaría con la vajilla de porcelana francesa. Esa noche, cuando todos se marcharon y el departamento volvió a sumirse en el silencio interrumpido solo por la respiración trabajosa de doña Remedios, Lucía llamó a su amiga Carmela en Oaxaca. «Ya no puedo más», confesó mientras las lágrimas finalmente encontraban salida. «Creo que me han estado mintiendo todo este tiempo». «Vuelve a casa», respondió Carmela sin dudar. «Tu lugar en la escuela sigue vacante. La directora pregunta por ti cada semana». «No es tan simple», murmuró Lucía. «No puedo simplemente abandonarla». ¿O quién piensa en no abandonarte a ti?», preguntó su amiga con una claridad que atravesó la niebla de dudas. «Ellos ya te abandonaron, amiga, solo que no tuvieron el valor de decírtelo de frente». Las semanas siguientes transcurrieron en una especie de limbo. Lucía seguía cuidando a doña Remedios con la misma dedicación, pero algo fundamental había cambiado dentro de ella. La esperanza, esa compañera constante que la había sostenido durante meses, comenzaba a transformarse en algo más frío y calculador. Empezó a tomar fotografías del estado de la anciana antes y después de sus cuidados. Guardó todos los recibos de medicamentos y alimentos que había comprado con su propio dinero. Anotó meticulosamente cada visita médica, cada procedimiento, cada noche de desvelo. No sabía exactamente para qué estaba recopilando todas esas pruebas de su dedicación, pero algo en su interior le decía que las necesitaría. Una tarde de octubre, mientras ayudaba a doña Remedios con su terapia respiratoria, la anciana tuvo un momento de lucidez casi milagroso. «Eres buena, muchacha», dijo con voz clara, tomando la mano de Lucía entre las suyas, arrugadas y frías. «Mejor que mis nietos, que solo vienen cuando necesitan algo». Lucía sintió que algo se quebraba dentro de ella. «Gracias, doña Remedios. Mi Emiliano compró este lugar con el sudor de su frente», continuó la anciana, mirando alrededor como si viera el departamento por primera vez en mucho tiempo.
Decía que las paredes guardan los secretos de quienes las habitan. Luego, con una claridad que resultaba casi aterradora después de tantos meses de confusión, añadió: «Ellos te están engañando, ¿verdad?». Lucía no supo qué responder. Las lágrimas brotaron sin permiso. «Lo sé», asintió doña Remedios, como si el silencio fuera respuesta suficiente. «Los conozco mejor que nadie. Son de los que prometen mares y entregan charcos». Apretó la mano de Lucía con una fuerza sorprendente. «En mi buró hay una caja pequeña con una llave. Tómala. Es tuya ahora». Antes de que Lucía pudiera preguntar a qué se refería, la mente de doña Remedios volvió a nublarse. «¿Ya llegó el lechero?», preguntó con ansiedad. «Emiliano se enfada si no hay café con leche fresca para el desayuno». Esa misma noche, cuando la anciana finalmente se durmió, Lucía buscó en el buró. Efectivamente, escondida tras una pila de pañuelos bordados, encontró una pequeña caja de madera labrada. Dentro había una llave antigua y un papel doblado con la caligrafía temblorosa de doña Remedios. «Para quien me cuidó con amor cuando todos los demás estaban demasiado ocupados contando mi herencia en vida». Y entonces llegó el final. En una madrugada de noviembre, mientras la ciudad dormía bajo una llovizna fina y persistente, doña Remedios partió. Lucía estaba a su lado, sosteniendo una mano que ya no respondía, murmurando palabras de consuelo que quizás ya no podían atravesar la barrera entre este mundo y el siguiente. No hubo agonía dramática ni últimas palabras cargadas de sabiduría, solo un suspiro más largo que los anteriores, y luego nada, el silencio más definitivo. Con manos temblorosas, Lucía cerró los ojos de la anciana y permaneció inmóvil durante varios minutos, tratando de asimilar que aquella mujer a quien había dedicado más de un año de su vida ya no estaba. Finalmente, cuando el reloj de la sala marcó las 4 de la madrugada, tomó su teléfono y marcó el número de Miguel. «Se ha ido», dijo simplemente cuando él contestó con voz adormilada. No hubo necesidad de explicar más. La familia llegó en menos de una hora. Rápidos, eficientes, vestidos de negro como si hubieran estado esperando este momento con la ropa ya preparada. Miguel apenas miró a Lucía cuando entró a la habitación, dirigiéndose directamente al cuerpo de su abuela. Alejandra sollozaba discretamente mientras tecleaba en su celular, probablemente avisando a otros familiares. Javier, con expresión solemne, ya estaba al teléfono con la funeraria. «¿Sufrió?», le preguntó la madre de Miguel, doña Guadalupe, mirando a Lucía por primera vez en semanas. «No», respondió ella con la garganta seca. «Se fue tranquila mientras dormía». La mujer asintió. «Has hecho un buen trabajo». Y eso fue todo. Ni un abrazo, ni un «gracias por estar con ella hasta el final». Solo una observación clínica, como quien evalúa la calidad de un servicio contratado. Las siguientes horas transcurrieron en una nebulosa de actividad de la que Lucía parecía estar excluida. La funeraria llegó. Los trámites se completaron. El cuerpo fue preparado y trasladado. Nadie le pidió opinión sobre arreglos florales o lecturas para el servicio. Nadie pareció notar que ella también lloraba, que ella también sentía la pérdida. Para la familia Álvarez, Lucía había cumplido su función y ahora era solo un elemento más del mobiliario que pronto tendrían que decidir cómo repartir. El velorio fue en una funeraria elegante del Pedregal. Lucía asistió vestida con el único vestido negro que había traído de Oaxaca, ya desgastado en los puños de tanto lavarlo. Se sentó en la última fila de sillas, alejada del núcleo familiar que recibía las condolencias. Varias personas se acercaron a ella, confundiéndola con alguna prima lejana o sobrina política, pero cuando descubrían que era la cuidadora, la conversación moría rápidamente,
como si su dolor fuera de una categoría inferior, no digno de ser reconocido. Miguel apenas le dirigió la palabra durante todo el evento. Estaba ocupado, por supuesto, recibiendo abrazos, organizando detalles, comportándose como el nieto ejemplar que había estado ausente durante meses. Solo una vez se acercó a ella, durante un momento en que la sala quedó casi vacía, porque la mayoría había salido a fumar o a tomar café. ¿Estás bien?, preguntó con una formalidad que dolía más que la indiferencia. ¿Importa?, respondió Lucía, sorprendiéndose a sí misma con la amargura en su voz. Miguel pareció incómodo. Miró hacia la puerta como buscando una excusa para alejarse. Cuando termine todo esto tenemos que hablar. ¿Sobre el departamento?, preguntó ella directamente, cansada de eufemismos y promesas vagas. Él desvió la mirada. Sobre todo, las cosas han cambiado un poco. ¿Has sentido alguna vez como una frase aparentemente inocua puede confirmar tus peores temores? Como 4 palabras, las cosas han cambiado, pueden derrumbar el castillo de naipes que has estado sosteniendo con tanto esfuerzo. En menos de una semana, el dormitorio de Doña Remedios estaba vacío. El olor a lavanda mezclado con medicamentos aún flotaba en el aire cuando llamaron a Lucía a la sala para conversar. Estaban todos: Miguel, Alejandra, Javier, Doña Guadalupe y el señor Ernesto, patriarca de los Álvarez. También estaba presente un hombre de traje gris y maletín de cuero, que fue presentado como el abogado de la familia. Lucía, comenzó el señor Ernesto con voz grave, queremos agradecerte por tu dedicación con mi madre. Fue un trabajo que pocos habrían estado dispuestos a hacer. Ella asintió en silencio, esperando lo inevitable. Como sabes, continuó el hombre, mi madre dejó un testamento que especifica cómo deben repartirse sus bienes. Miguel me dijo que el departamento sería para mí, interrumpió Lucía, incapaz de contenerse más. Fue la condición para que yo dejara todo en Oaxaca y viniera a cuidar a Doña Remedios. Se hizo un silencio incómodo. Todos miraron a Miguel, quien parecía súbitamente interesado en las molduras del techo. Eso fue un malentendido, intervino Doña Guadalupe con tono condescendiente. Miguel nunca tuvo autoridad para prometer algo así. El departamento es parte del patrimonio familiar y, según el testamento, debe dividirse entre los nietos legítimos de mamá. El abogado carraspeó y abrió su maletín, extrayendo un documento con sellos notariales. El testamento es muy claro al respecto. El inmueble ubicado en la colonia Roma Norte pasa a ser propiedad de los 5 nietos, en partes iguales. Luego, mirando a Lucía con algo parecido a la lástima, añadió: no hay ninguna mención a terceros en el documento. Terceros, eso era ella ahora. Un elemento externo, prescindible, una complicación administrativa. Entiendo, dijo Lucía, aunque en realidad no entendía nada. No entendía cómo podían mirarla a los ojos después de haberla engañado durante tanto tiempo. No entendía cómo Miguel podía permanecer callado, evitando su mirada, cuando meses atrás le juraba amor eterno mientras le prometía un futuro juntos en ese mismo departamento. No entendía cómo podían reducir más de un año de devoción, de noches sin dormir, de baños difíciles y medicamentos a horarios imposibles, a un simple gracias por tu servicio, puedes retirarte. Sin embargo, continuó el abogado, la familia ha decidido compensarte por tu tiempo y dedicación. Extrajo un sobre de su maletín y lo deslizó por la mesa. Aquí hay un cheque que cubre tus servicios como cuidadora durante el tiempo que estuviste con Doña Remedios, además del reembolso de los gastos que puedas comprobar y el costo de tu pasaje de regreso a Oaxaca. Lucía miró el sobre sin tocarlo. ¿Mis servicios?,
repitió, sintiendo cómo la palabra le quemaba la garganta. Es lo justo, intervino Alejandra con tono administrativo. Calculamos un sueldo mensual equivalente al de una enfermera profesional, aunque sabemos que no tienes esa formación. Es bastante generoso, considerando que tuviste alojamiento y comida gratis durante todo este tiempo. Gratis, como si vivir en una habitación convertida en celda, comiendo a deshoras y siempre pendiente de los quejidos de una anciana, pudiera considerarse un beneficio por el que debería estar agradecida. Y sobre tu relación con Miguel, comenzó doña Guadalupe. No hay ninguna relación con Miguel, la interrumpió Lucía, mirando directamente al aludido que continuaba en silencio. Eso también fue un malentendido, por lo que veo. Se levantó lentamente, sintiendo que las piernas podrían fallarle en cualquier momento. Tomó el sobre, no porque aceptara lo que contenía, sino porque necesitaba algo a lo que aferrarse para no derrumbarse allí mismo. Necesitaré unos días para organizar mis cosas, dijo con una calma que no sentía. Por supuesto, respondió el señor Ernesto. Tómate el tiempo que necesites. Sabemos que esto es difícil. No hubo más discusión. No hubo espacio para reclamos ni para lágrimas. Solo un desvanecimiento gradual de lo que alguna vez creyó que tenía. En los días siguientes fue dispensada con delicadeza. Debes descansar. Entendemos si quieres volver pronto a tu ciudad. Te ayudaremos a encontrar otro trabajo si lo necesitas. Las palabras venían envueltas en cortesía, pero cortaban como navajas. Esa noche, cuando todos se marcharon y Lucía quedó sola en el departamento que nunca sería suyo, recordó la pequeña caja que doña Remedios le había entregado. La buscó entre sus pertenencias y la abrió nuevamente. La llave seguía allí, junto a la nota escrita con caligrafía temblorosa. Examinó la llave con más detenimiento. Era antigua, probablemente de una caja fuerte o de un mueble especial. Recordó entonces algo que doña Remedios mencionaba a menudo en sus momentos de lucidez: el secreter de caoba que había pertenecido a su esposo Emiliano, un mueble de escritorio con múltiples compartimentos secretos donde guardaba lo que de verdad importa. Ese mueble había permanecido intacto en un rincón de la sala, respetado incluso por la familia que ya especulaba sobre cómo repartirse el resto de los bienes. Con el corazón latiendo aceleradamente, Lucía se dirigió hacia el secreter. La llave encajó perfectamente en una cerradura casi invisible en uno de los laterales del mueble. Al girarla, un panel completo se deslizó hacia afuera, revelando un compartimento oculto. Dentro había un sobre manila amarillento por el tiempo y una pequeña caja de terciopelo azul. Las manos de Lucía temblaban mientras abría el sobre. Contenía documentos legales y entre ellos un testamento holográfico fechado apenas 3 meses atrás, con la firma temblorosa pero inconfundible de doña Remedios. En él, con lenguaje claro y directo, la anciana establecía: dejo a Lucía Hernández, quien me cuidó con amor y paciencia cuando mi propia familia me consideraba ya una carga, el usufructo vitalicio del departamento ubicado en Roma Norte, así como todos los bienes muebles contenidos en él. A mi muerte, ella podrá residir en dicho inmueble sin que nadie pueda perturbar su posesión hasta el final de sus días. Lucía se dejó caer en el sillón abrumada. En la pequeña caja de terciopelo encontró un broche de oro con incrustaciones de esmeraldas y una nota adicional: este broche perteneció a mi madre. Ahora te pertenece a ti, mi verdadera familia. A la mañana siguiente, cuando Alejandra y Javier llegaron para comenzar el inventario de los bienes de la abuela, encontraron a Lucía en la sala perfectamente compuesta, con el documento en las manos y una expresión serena que no habían visto antes en ella. «Tenemos que hablar», dijo simplemente. «Hay algo que doña Remedios quería que ustedes supieran.
El abogado de la familia Álvarez examinó el documento con expresión impenetrable. Sus dedos, delgados y pálidos, recorrían cada párrafo como buscando alguna irregularidad, alguna fisura legal que invalidara aquel testamento holográfico que amenazaba con desbaratar los planes familiares. Es su letra, admitió finalmente, mirando a los presentes reunidos en torno a la mesa del comedor. Y su firma coincide con otros documentos oficiales. Pero no puede ser válido, protestó doña Guadalupe, cuyo rostro había perdido todo rastro de la amabilidad forzada que mostraba hacia Lucía días atrás. Mamá hizo un testamento oficial ante notario. Este papel no puede tener precedencia. El abogado se ajustó las gafas. En circunstancias normales, tendría usted razón. Pero este documento fue redactado después del testamento notarial y la ley es clara. El testamento más reciente invalida los anteriores. Además, está escrito completamente a mano por la testadora, fechado y firmado, lo que constituye un testamento holográfico perfectamente válido en México. Miguel, que había permanecido inusualmente silencioso, finalmente habló. Debe haber algún error. La abuela estaba confundida en sus últimos meses. No estaba en pleno uso de sus facultades. Lucía lo miró directamente por primera vez en días. Tu abuela tenía momentos de absoluta lucidez, como bien sabes, momentos en los que veía con total claridad no solo su situación, sino también la de quienes la rodeaban. ¿Nos estás acusando de algo?, intervino Alejandra con tono agresivo. No acuso a nadie, respondió Lucía con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Solo estoy comunicando la última voluntad de doña Remedios. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones y resentimientos apenas contenidos. Fue el abogado quien finalmente lo rompió. Sugiero que analicemos esto con prudencia. Un litigio sería costoso y probablemente público, algo que imagino la familia preferiría evitar. Miró significativamente al señor Ernesto, quien asintió casi imperceptiblemente. Propongo que nos reunamos en mi despacho mañana a las 11 para discutir posibles arreglos. ¿Alguna vez has presenciado cómo cambia el trato hacia alguien cuando descubren que tiene algo que desean? En cuestión de minutos, la actitud de la familia Álvarez hacia Lucía sufrió una transformación notable. Ya no era la cuidadora o la novia pasajera de Miguel. Ahora era alguien con quien había que negociar, alguien a quien de pronto valía la pena escuchar. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, propuestas y contraofertas. Le ofrecieron dinero en efectivo para que renunciara al usufructo vitalicio. Primero una cantidad irrisoria, luego sumas cada vez más elevadas. Le propusieron un apartamento más pequeño en una zona menos cotizada de la ciudad. Incluso Miguel intentó un acercamiento, apareciendo una noche en la puerta del departamento con flores y disculpas ensayadas. Siempre, «Oh, te quise, Lucía», dijo con ojos que intentaban proyectar sinceridad. Las circunstancias se complicaron, pero mis sentimientos nunca cambiaron. Ella lo observó desde el umbral, sin invitarlo a entrar. ¿Tus sentimientos o tu interés en este departamento? Miguel tuvo la decencia de sonrojarse. No es justo que pienses así de mí. ¿Justo?, repitió ella, sintiendo cómo una risa amarga subía por su garganta. No me hables de justicia, Miguel. No después de prometerme un futuro que nunca pensaste cumplir. Podemos arreglar esto, insistió él. Podemos volver a empezar, tú y yo. La abuela siempre quiso vernos juntos. Tu abuela quería muchas cosas que ustedes ignoraron sistemáticamente, respondió Lucía. Quería compañía real, no visitas obligadas. Quería ser tratada con dignidad, no como un obstáculo inconveniente. Quería que le tuvieran paciencia, que la escucharan,
que la miraran a los ojos cuando le hablaban. Todo eso se lo di yo, no ustedes. Estábamos ocupados, se defendió Miguel débilmente. Teníamos trabajo, compromisos. Y yo no, lo interrumpió ella. ¿Crees que abandoné mi vida en Oaxaca, mi trabajo, mis amigos, mis proyectos, porque no tenía nada mejor que hacer? Lo hice porque creí en una promesa que me hicieron y, sobre todo, porque eventualmente llegué a querer a tu abuela más de lo que ustedes jamás la quisieron. Miguel intentó tomar su mano, pero ella retrocedió. Por favor, Lucía. Buenas noches, Miguel. Y cerró la puerta no con un golpe dramático, sino con la suave firmeza de quien cierra un capítulo de su vida que no piensa volver a abrir. Esa noche, mientras preparaba un té de manzanilla en la que ahora consideraba su cocina, Lucía recordó una de las últimas conversaciones lúcidas con doña Remedios. «El mundo está lleno de promesas rotas, muchacha», le había dicho la anciana mientras Lucía le cepillaba el cabello plateado. «Mi Emiliano decía que puedes medir la calidad de una persona no por lo que promete cuando te necesita, sino por lo que cumple cuando ya no te necesita». Esas palabras resonaban ahora con una claridad casi profética. La resolución llegó una semana después, en la forma de un acuerdo legal preparado por el abogado de la familia y revisado por un notario independiente que Lucía había contratado con parte del dinero que encontró en el secreter de doña Remedios. El documento reconocía su derecho al usufructo vitalicio del departamento y a todos los bienes muebles contenidos en él, incluyendo el valioso cuadro de Rufino Tamayo. A cambio, ella renunciaba a cualquier otro reclamo contra la familia y se comprometía a mantener la discreción sobre los detalles del acuerdo. Cuando todos firmaron, hubo un momento de silencio incómodo. Nadie sabía exactamente qué decir o cómo actuar. Fue Lucía quien finalmente habló. Doña Remedios solía decir que las paredes guardan los secretos de quienes las habitan. Estas paredes han visto mucho. Promesas, engaños, cuidados, abandonos. Han visto cómo algunos vienen solo cuando necesitan algo y otros permanecen incluso cuando es difícil. Creo que ella siempre supo quiénes pertenecían a cada categoría. Nadie respondió. Con expresiones sombrías, la familia Álvarez abandonó el departamento uno a uno, sabiendo que ya no tendrían el derecho de exigir su entrada en él. Último en salir fue Miguel, quien se detuvo brevemente en la puerta. Nunca quise que las cosas terminaran así. Lucía lo miró con una mezcla de pena y resignación. Las cosas nunca terminan como queremos, Miguel. Terminan como las construimos con nuestras acciones diarias. Cuando la puerta se cerró tras él, Lucía permaneció inmóvil en medio de la sala, rodeada del silencio que tanto había añorado. Durante los meses de cuidados intensos, un silencio que ahora se sentía extrañamente vacío. Los días siguientes los dedicó a reorganizar el espacio a su gusto. Transformó el dormitorio que había sido de doña Remedios en un estudio donde podría retomar los estudios de maestría que había interrumpido. Donó la ropa de la anciana a un asilo cercano, guardando solo un chal tejido a mano que la abuela solía llevar en las tardes frescas. Redistribuyó los muebles para que la luz natural inundara los espacios que antes permanecían en penumbra por petición de la anciana, sensible a la claridad. Una semana después de la firma del acuerdo, Lucía recibió una visita inesperada. Era Carmen, la notaria que inicialmente había llamado preguntando por el testamento. «Lamento molestarla», dijo la mujer después de presentarse formalmente, «pero hay algo que creo que debe saber». Sentadas en la sala, con 2 tazas de café entre ellas, la notaria le explicó. «Doña Remedios vino a mi despacho hace aproximadamente 6 meses. Estaba muy lúcida ese día. Llegó acompañada por una enfermera particular, no por algún familiar.
Me pidió cambiar su testamento para incluirla a usted, pero necesitábamos la presencia de testigos y documentación adicional. Quedamos en que volvería la semana siguiente con todo lo necesario. La mujer hizo una pausa. Nunca regresó. Cuando intenté comunicarme, siempre me respondía algún familiar diciendo que doña Remedios estaba indispuesta. Lucía asintió, comprendiendo mejor las piezas del rompecabezas. Por eso llamó a la casa. Así es. Y por eso también intenté visitarla personalmente. Carmen extrajo un sobre de su maletín. Aunque no pudimos formalizar el Nuevo Testamento, doña Remedios dejó esto en mi poder, con instrucciones de entregárselo a usted en caso de que las cosas no salieran como ella esperaba. El sobre contenía una carta escrita con la misma caligrafía temblorosa pero determinada del testamento holográfico. En ella, doña Remedios explicaba con sorprendente lucidez cómo había observado la devoción de Lucía mientras su propia familia se alejaba, interesándose más en su patrimonio que en su bienestar. Le agradecía por haberle devuelto la dignidad en sus últimos meses y le pedía perdón por la familia, aunque no supo valorarla. Confío en que encontrarás la llave y los documentos que dejé para ti, escribía la anciana. No permitas que te arrebaten lo que mereces. No sería justo y a mis años he aprendido que la justicia, aunque tardía, debe prevalecer. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía mientras leía aquellas palabras. No eran lágrimas de tristeza ni de victoria, sino de un reconocimiento profundo. El vínculo que había desarrollado con aquella mujer obstinada iba mucho más allá de un acuerdo laboral o de una promesa de herencia. Se había convertido en una relación de respeto mutuo, de cuidado genuino, casi maternal en su naturaleza protectora. Ella sabía, murmuró Lucía. Todo este tiempo, ella sabía lo que su familia estaba planeando. Carmen asintió. Doña Remedios era mucho más perspicaz de lo que su familia creía. La edad nubló su memoria, pero no su capacidad de observar la naturaleza humana. Después de que la notaria se marchó, Lucía recorrió el departamento como si lo viera por primera vez. Ya no era solo un espacio físico que había ganado tras una batalla legal. Era el legado de una mujer que, en sus últimos meses de vida, había reconocido y valorado lo que su propia familia no pudo ver, que el cuidado genuino vale más que la obligación familiar, que la presencia constante pesa más que las visitas esporádicas, que la paciencia diaria supera las grandes promesas incumplidas. En los meses siguientes, Lucía transformó el departamento en un hogar verdadero. Retomó sus estudios a distancia y eventualmente encontró un puesto como maestra en una escuela cercana. Cada domingo llevaba flores al cementerio donde descansaba doña Remedios, conversando con ella como si aún pudiera escucharla, contándole sobre sus avances, sus nuevas amistades, su vida reconstruida. A veces veía a miembros de la familia Álvarez en el cementerio. Se saludaban con la cortesía distante de quienes comparten un pasado complicado. A veces era Alejandra con sus hijos, otras veces el señor Ernesto y en raras ocasiones Miguel. Nunca hablaban del acuerdo, del departamento o del pasado. El tiempo había solidificado el arreglo, convirtiéndolo en una realidad aceptada, si no enteramente perdonada. Un año después de la muerte de doña Remedios, Lucía recibió una carta inesperada. Era de Miguel, escrita a mano en papel caro, con una caligrafía cuidadosa que evidenciaba múltiples borradores previos. No espero tu perdón, escribía. Ni siquiera estoy seguro de merecerlo. Solo quería que supieras que tenías razón. La abuela vio en ti lo que nosotros no quisimos ver.
Estábamos tan ocupados esperando nuestra herencia que olvidamos que ella seguía viva, necesitando no solo cuidados físicos, sino compañía sincera. Tú le diste eso, y aunque me duele admitirlo, ella tomó la decisión correcta con el departamento. Es tuyo por derecho, no solo legal, sino moral. Espero que seas feliz allí, como la abuela esperaba que lo fueras. Lucía no respondió a la carta, no por rencor, sino porque no había nada más que decir. Las palabras, como las promesas, valían poco si no venían acompañadas de acciones consecuentes. Y las acciones de todos los involucrados ya habían hablado con suficiente elocuencia. Lo que Lucía siente hoy, mientras riega las plantas del balcón que tiene vista a la ciudad, no es satisfacción por haber obtenido el departamento. Es la serenidad de quien ha aprendido que la justicia, aunque tardía, finalmente encuentra su camino. Es la paz de quien sabe que las promesas valen, no por las palabras dichas, sino por la disposición de quien las hace a cumplirlas, incluso cuando ya no te necesita. Pero, sobre todo, lo que Lucía ya no extraña es la versión de sí misma que perdió intentando ser lo que otros querían que fuera. Ha recuperado a la mujer determinada y compasiva que siempre fue, ahora fortalecida por la experiencia, por el dolor y por la inesperada herencia de sabiduría que le dejó una anciana, a quien la vida le enseñó a distinguir entre el oro y el oropel, entre la lealtad verdadera y las promesas vacías. Cada noche, antes de dormir, Lucía mira el retrato de doña Remedios que mantiene en su mesa de noche y susurra las mismas palabras: «Gracias por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía». Y en el silencio del departamento que ahora es verdaderamente suyo, a veces le parece escuchar la risa cascada de la anciana, satisfecha de que, al final, la justicia, aunque tardía, prevaleciera. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te conmovió, dale like y compártela.